Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, el primero del año, el primero de este 2025 que viene intenso, con mucha actividad en lo político, en lo legislativo, en lo social, en fin, en muchos temas. Así es que bueno, bienvenidos a un nuevo año, una nueva temporada, podríamos así decirlo, en Tertulia. Hoy nos acompaña, es una mesa de periodistas, nos acompaña a mi derecha Carlos Manuel Juárez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Miguel, pues arrancando el año aquí en Victoria, en la capital, para ver un año tranquilito va a ser este, ¿no? Y a mi izquierda Pedro Alfonso García, como siempre. Carlos, Miguel, audiencia, feliz año. Carlos, un gusto tenerte aquí nuevamente en Victoria. Es bueno que los tan pequeños vengan y visiten la capital del estado y del mundo. Que se mejore la afluencia turística en Victoria. Oigan, hay un tema en el inicio del año que me parece a mí está acaparando buena parte de la atención mediática, que es la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, y con ello la amenaza de una deportación masiva, él lo ha dicho abiertamente, de miles de inmigrantes. Y como ustedes saben, buena parte de las deportaciones que realiza Estados Unidos se realizan a través de Tamaulipas, lo cual supone un reto importante para nuestra entidad. ¿Qué tan grave ves el tema? ¿Hay de qué preocuparse, Carlos? Pues mira, recién el gobernador en ese primer evento que tuvo ya el lunes, ayer mencionó que pues digamos, midiéndolo en términos de personas que pudieran ser deportadas en caso de O sea, Trump lo que ha dicho es deportaciones masivas a partir del 25 de enero, que es cuando él firmaría decretos. Y el gobernador ayer mencionaba, Américo Villarreal, que son entre 500 y 1000 esperan deportaciones en caso de que se concrete esta pues por ahora promesa de Donald Trump, ¿no? Creo que si hay un riesgo pues fuerte. Yo creo que dentro de los riesgos el menor es el tema de las deportaciones masivas, el mayor es el tema de los aranceles. ¿Y por qué? No quiero que se dé a entender que es menor el problema humanitario de las deportaciones, sino que yo he visto que Tamaulipas y también junto con asociaciones civiles, la iglesia y diferentes iglesias, han controlado hasta cierto punto la migración en la frontera de Tamaulipas con Texas. Y por lo que se ve en las reuniones que ya encabeza la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, están pues al pendiente de una estrategia. Creo que la migración es un tema que puede ser controlado, puede ser gestionado. En cambio, una guerra comercial, ahí México no tiene con qué defenderse. Y eso sería el peor escenario, pues para el inicio también del gobierno, digamos, el primer año formal de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Tú cómo ves, Pedro? De origen, yo me voy a enfocar en el tema migratorio. El tema migratorio de origen es una crisis humanitaria. O sea, al final de cuentas, el impulso y el destino final de cualquier persona o cualquier familia que emigre es la crisis humanitaria, es la falta de lo básico, de las cuestiones básicas del lugar de origen y la búsqueda de lo mismo en otro país de procedente, en otro país. ¿Cuál es el problema? Yo quisiera dividirlo en dos fases. Una, sí tiene su responsabilidad en algunos aspectos, pero prácticamente no debería ser su responsabilidad en el tema del Estado. Si bien el gobernador ya está preparando una estrategia para enfrentar el tema en lo que le concierne, pero es evidente que un tema tan complejo como la migración va más allá de un Estado, porque se podrían proteger las fronteras de aquí, Tamaulipecas, etc., pero al final abarca varios estados. O sea, no es una ruta que, digamos, inicia en Tampico y termina en Laredo. Inicia en Tampico, se van a San Luis, se van a Monterrey, o sea, es un tema que es concernente completamente a la federación. Lo que sí es un tema para el Estado y del cual sí debe tener muchas cautelas y precauciones es el tema de los derechos humanos. Todas las autoridades concernientes o encargadas de tener un trato con los inmigrantes, obviamente ya deben de contar con la capacidad para el tema de los derechos humanos y que no vayan a suceder problemáticas como han pasado en otras partes. Yo quisiera poner como
un tema como lo hemos manejado en San Fernando en la cuestión de desapariciones, de ejecuciones, lo vamos a poner aquí en el lado de los inmigrantes. Ya tenemos Camargo. Camargo es un caso que para mi opinión muy personal es un parteaguas en el tema de los asuntos migratorios. Entonces, si eso es algo federal, la Secretaría de Gobernación debería ser la más encargada de tejer la estrategia en el tema del migratorio, pero el Estado sí debe tener cuidado en algunas cuestiones. En lo comercial coincido totalmente contigo, Carlos, y es preocupante porque la Federación ya está instalando todo el tema de aduanas aquí en Tamaulipas, en Laredo. Y dos, la más importante, en Tamaulipas, específicamente en Nuevo Laredo, cruzan 3 de cada 5 productos entre Estados Unidos y México. Entonces, de ahí parte todo el análisis de la relevancia que va a tener los impactos de las medidas de Trump. Hablabas de la relevancia también de una eventual guerra comercial con Estados Unidos. Y decías que México no tiene con qué defenderse. ¿Tan grave ves así la situación? Hoy hay una columna lo pueden buscar, ¿no? De Luis Hernández Navarro en La Jornada, que es pues, uno de los periodistas, digamos, de izquierda, que están cerca del poder actualmente. Menciona la dependencia agroalimentaria entre Estados Unidos y, bueno, mejor dicho, la dependencia de México respecto a Estados Unidos, y menciona todos los productos, o sea, tanto que vienen de Estados Unidos para México como lo que México solamente le vende a Estados Unidos. Y menciona él, o sea, si desde granos, desde la cerveza, el aguacate, el maíz, o sea, una infinidad de granos que si Trump dice 25% de aranceles para que lleguen al territorio, se quedarían aquí en Nuevo Laredo algunos, ahí en camiones. Yo sí creo que al final va a ser una moneda de cambio. Creo que es una dependencia económica grandísima. Creo que también, por ejemplo... también hasta cierto punto es recíproca, ¿no? Es decir, también Estados Unidos necesita muchos productos mexicanos. Sí, pero... es decir... Quiero decir, también tendría un impacto para la economía interna de Estados Unidos. Es lo que se maneja, ¿no? O sea, se maneja como que, bueno, no nos alarmemos porque es una codependencia, vamos a decir. Pero realmente, en términos reales, la economía mexicana es mucho más chica que claro. Y más dependiente. Y muchas empresas grandes que están asentadas en México, sus oficinas están en Nueva York o en Miami o en donde quieras. Y más allá, sigue la relación política México-Estados Unidos sigue siendo una relación con muchos claroscuros y muchos telones de fondo. Tan es así que realmente los grandes casos de justicia en contra de políticos o de criminales mexicanos están en Estados Unidos, no están en México. Entonces hay muchos elementos en la mesa, y creo que sí, como lo dice justo Alfonso, los derechos humanos, los migrantes, también mencionaban ayer, ¿no? La Cancillería, que van a disponer de más de 2.500 abogados en todo Estados Unidos para defender realmente, por ahora yo veo que el Estado mexicano se está preparando. Sin embargo, en donde yo no veo, y es también por lo que yo pongo énfasis en la guerra comercial, es que no veo que los grupos empresariales, las cámaras de comercio estén cerrando filas en torno a una posible guerra comercial, y sobre todo cerrando filas alrededor del gobierno mexicano. Están como muy a la expectativa de ver qué pasa y ver qué reacción va a tener la presidenta. Entonces, por eso un poco ponía yo ese énfasis en que la dependencia mexicana a México creo que se sale perdiendo más en caso de que Trump pues encabece y cumpla esta promesa de los aranceles. Y yo también lo veo en ese tema y otros más en la relación bilateral de Estados Unidos. Siento que la federación, desde López Obrador, pero también con Claudia Sheinbaum, se ha mantenido en un stand-by en cuestión de implementación de políticas, de sus relaciones, etc. Porque yo siento como que están en la espera de cuál va a ser. Porque una cosa es lo que dijo en campaña Donald Trump y otra cosa ya es el aterrizaje a la realidad. Hay una incertidumbre de cuáles son las decisiones que va a tomar
Donald Trump. Ahora, abonando un poco en la cuestión comercial que tú mencionas, quedó muy claro con los demócratas que en la cuestión comercial también hubo muchas imposiciones. A ver, las modificaciones que se hicieron al TEMEC tuvieron repercusiones aquí en el país. Otra cuestión es lo ambiental. ¿Hasta dónde va a llegar Donald Trump en la cuestión ambiental? Que impacta directamente en el sector productivo mexicano. Muchas de las ensambladoras, por ejemplo, de vehículos, tienen un punto o sea, aquí tienen a México una infraestructura en la que construyen. Aquí se construyen muchos vehículos híbridos, por ejemplo. Eso también va a repercutir mucho a nivel comercial, pero específicamente en el tema de la guerra comercial, sí Trump ha marcado que no se va a dejar de los demás países. No solamente ha sido México, en el paquete también ha incluido a China, por ejemplo. ¿Canadá? A Canadá también. Tanto bueno, que ya acaba de renunciar. Es que eso es el gesto que tal vez marca, digamos, un parteaguas, que es el primer ministro canadiense que llevaba 10 años, creo, ¿no? En el poder. Está por cumplir 10 años. Dice, con su permiso, me voy porque esto en 20 días se pone que yo no voy a poder controlarlo, ¿no? Pues al final son gestos que alimentan una especulación, claro, es una especulación basada en una narrativa que no creo yo que vaya a cambiar mucho. O sea, Trump, como Claudia Sheinbaum, Trump llega con todo el poder legislativo. Sí. A diferencia de su anterior administración. Absoluto. Sí, no tendría contrapesos que lo frenen. A mí lo único que me genera un poco de ruido en México, pese a todo lo que está pasando en el país, hay una estabilidad política. Y el temor con México es que, aunque Donald Trump llegue con todo el poder, Estados Unidos se ha convertido en un país, políticamente hablando, súper volátil. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba el tema de los híbridos, por ejemplo. Donald Trump quiere un V8. Los demócratas defienden los híbridos. O sea, Estados Unidos está en un punto de quiebre muy fuerte y sí va a ser yo creo que más con Claudia que fue con Andrés Manuel, Claudia va a tener que tomar decisiones muy bien analizadas por ese tema, porque ahorita Donald Trump viene con todo el poder, 4 años después, quién sabe cómo termine esto. Sí. Y en lo que coincidimos en todo caso es que es el primer gran reto de la presidenta, ¿no? Enfrentar esta amenaza, entre comillas, que representa Donald Trump. Vamos a pasar al siguiente tema que también pues está en la agenda, que es la elección judicial, tanto la federal que está en marcha como la estatal que va avanzando paso a paso. Ayer se publicaron los primeros resultados, digamos el primer filtro para los interesados en ser candidatos a la elección del Poder Judicial. Son más de 140 cargos entre jueces y magistrados. Se registraron más de 2,000 personas. Se hizo ya el primer filtro. Avanzaron una buena cantidad, así es que todavía sigue un proceso largo y complejo. Pues sí, o sea, vemos en la lista a gente que, por ejemplo, yo pensé, bueno, es una lista muy extensa que se publicó en el periódico oficial, lo puede usted revisar. Me parece interesante que también en la lista incluyen por qué a las personas que no se pasaban el filtro, entonces también hacen como una especie de transparencia. Que digamos este primer filtro es el más sencillo, es cumplir con los requisitos, ¿no? Un tema meramente administrativo. Sí, papeles, ¿no? Y después vienen las entrevistas que empezarán desde el 8 hasta el 12. Que van a ser maratónicas, yo no me explico cómo van a ser. Son una entrevista de 10 minutos para ser magistrado o juez. O sea, yo creo que ni en el trabajo más honorable pero discreto, o sea, pero incluso siendo 10 minutos, habría que hacer la cuenta, pero incluso si fueran de 10 minutos, pues van a estar ahí 24 horas entrevistando gente, hay que ver. ¿No consideran ustedes, si les hago abiertamente la pregunta a ustedes, que ha carecido de ciudadanización este proceso? Completamente. Yo creo que los comités de evaluación en general, tanto en la federación como en el estado, pues hay dos cosas. Una, aquí lo hablamos la vez pasada que estuvo Arnoldo Huerta. De por sí el gremio de las leyes, los abogados son personas que de pronto son muy bajo perfil. Algunos. Otros son políticos y ya sabemos que, bueno, qué bárbaro. Entonces,
lo que voy es que no sabemos hasta dónde sí tienen una postura más ciudadana y no responden a, pues, a estar ahí por jugar un papel, digamos, de otro tipo, sin especular simplemente. Pero sí creo que hizo falta que tal vez una silla en esos comités sea alguien que no fuera del ramo legal. Pero bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver qué pasa. A mí lo que me genera ruido es que al final todo esto se aterriza en políticas públicas. O sea, se está aterrizando una política pública, se está aterrizando una forma de que el Estado empiece, va a generar una estructura que va a impactar a un número de habitantes. A mí lo que me genera un poco de ruido, y por eso les preguntaba, es que no se ha visto que recorran universidades, no se ha visto que hagan más pláticas con diversos actores de la población, que involucren a ONGs, que involucren a otro tipo de personajes de la comunidad. Pareciera que es un proceso que se está abriendo democráticamente al voto ciudadano, pero en el que no involucras a la ciudadanía. Fíjate que eso va a ser un reto, yo creo, también del Instituto Electoral de Tamaulipas, junto con el Instituto Nacional Electoral, y lo vinculo un poco con la experiencia que recientemente he tenido, y bueno, compañeros y compañeras periodistas que ya han cubierto audiencias. Yo justamente he estado dando cobertura del tema de Melanie, de la chica que golpeó su novio. No me quiero referir al caso en específico de ellos, sino a la actuación del juez. Es interesante ver cómo cada juez, en el caso del quien lleva la carpeta de investigación del hecho, es una juez, tiene un carácter, la jueza tiene un carácter, y este juez que acaba de dirimir un tema de apelación, otro carácter. Entonces, es estando ahí te das cuenta de la complejidad de lo que entraña tener un cargo de esos. Y sí es cierto, no veo yo que por lo pronto en esta etapa se esté buscando que la ciudadanía entienda que va a ir a votar. Inclusive yo creo que hasta se le está asustando. Hace poquito vi la prueba de boleta y es de susto ver que vas a tener que elegir no sé cuánta tanta gente y no hay suficiente información. ¿No se ha capacitado a la misma electorado de cómo va a ser el proceso? Sí, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas falta que se presenten y se aprueben las leyes secundarias de la reforma judicial, donde en teoría se debe detallar aún más cómo va a ser la elección local. Ayer, por ejemplo, veía un desplegado de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de la Federación, insinuando que a los ciudadanos que sean llamados a ser funcionarios de casilla estarían incurriendo en un delito y que podrían ser perseguidos. Lo cual, pues, abona a un sentimiento de desconfianza que no ayuda a este proceso que, mal que bien, pues ya está en la ley, está en la Constitución y tiene que llevarse a cabo de la mejor manera posible. Sí, y luego está el otro lado, el político, ¿no? O sea, vemos una lista, y reitero, quien no vio ¿cuál fue la tertulia en la pasada? Bueno, no en la pasada inmediata, porque fue energética. En la pasada que yo pude estar aquí con ustedes, que platicábamos que ojalá y no cayera que no fuera una elección que solamente se dirimiera por grupos políticos. Pero por ahora se ve que eso es lo que se perfila, ¿no? Va a ser interesante, por ahora, digamos, vemos la lista de gente que fue seleccionada, cumplió con requisitos básicos y luego va a ir a estas entrevistas. Pues seguramente, por ejemplo, la consejera jurídica del gobierno del estado, Tania Contreras López, pensamos que va a pasar a la siguiente etapa y veremos quiénes son los que van a pasar a las etapas finales y ahí sí identificar quiénes corresponden, quiénes son propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Será interesante, vi una lista que se presentó, por ejemplo, el que fue aspirante en el PAN en Madero, Adrián, no se llama Adrián, el que es magistrado actualmente, el hermano de Guadalupe González Galván. Hijo de Guadalupe González. Hijo. Ajá, ya. Él se presentó también. Entonces, creo que ahí, pues falta mucho trabajo, o sea, yo sí, por ahora veo la lista y digo, o sea, explicarle a la gente esto, que los candidatos y candidatas se presenten ante la gente es un reto muy difícil, o sea, y bueno, pues por ahora es enero todavía,
Pero pues sí se ve en muy, muy, muy complejo esta elección judicial. Y sobre todo que al tratarse de un tema que involucre una elección, su publicidad debería ser absoluta. Y pareciera que es un proceso que se está manejando más entre los mismos abogados y las protestas entre los mismos abogados, y no hay una apertura directa y transparencia de todo lo que se está haciendo a la ciudadanía. Y eso es, por más, como se decía en la década del 2000 para señalar en aquel tiempo al entonces IFE, por más electoritis que apliques, si no está abierto a la ciudadanía, no sirve. O sea, y es un tema que a mí hasta el momento me genera mucho ruido, porque, a ver, no se ha logrado aterrizar en la ciudadanía, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con que ya esté totalmente aprobado todo el proceso, pero no se le ha dicho a la ciudadanía, y van a salir con el pretexto de que eso se puede ver en la escuela, etc. No importa. No se le ha dicho a la ciudadanía cuáles son las atribuciones de cada uno. ¿Qué ve el Poder Judicial local? ¿Qué ve el Poder Judicial federal? ¿Y cómo aterriza en tu realidad inmediata? En tus problemas inmediatos. ¿Y qué vas a resolver? Eso es la falla del Estado. Y como lo vuelvo a decir, todo ejercicio del presupuesto público debe ser público. Sí, o sea, sí es un reto. Ya veremos cuando regrese a esta mesa con ustedes Arnoldo, antes de que se vaya candidato, que a ver, o sea, en serio, sí es necesario que alguien, y inclusive Arnoldo, que es un experto en eso, ¿no? Ya ha estado trabajando ahí, como otros abogados que es interesante que se abra la discusión, porque hay abogados que dicen, mis respetos para el servicio público en el Poder Judicial, o sea, no. Y hay abogados que están en el Poder Judicial y son los que en este momento tendrían esa oportunidad de explicarle a la gente, ¿no? Ahora que mencionas lo de Arnoldo, hay un tema positivo, creo, en este tema de la reforma, que sí le está abriendo la cancha, sí le está abriendo la posibilidad a un montón de abogados, de gente especializada en muchos temas, de intentar entrar a los poderes judiciales, tanto locales como federales, que de otra manera no habrían tenido esa oportunidad, que durante muchos años quizás lo han intentado. Y es verdad, hay que decirlo, en el Poder Judicial, el de Tamaulipas, hombre, no hay que ir tan lejos, pues estaba cooptado por un grupo político. Sí. Es decir, esperemos que eso no pase con esta elección, pero sí es cierto que de entrada se está abriendo la cancha para actores que pues también quizás merecen una oportunidad. Yo creo que está muy bien, ¿no? A mí, en esencia, es una reforma que yo creo que, a pesar de que tal vez fue muy apresurada, es una esencia muy buena, que es limpiar el Poder Judicial, que es necesario. O sea, de hecho, yo creo que muy pocos pues he visto, o yo he escuchado muy pocos en Tamaulipas pronunciarse, pero yo sí, por ejemplo, veo algo horrible, mal, que se le esté dando una verde retiro a unos magistrados y magistradas que respondían a cabeza de vaca. O sea, todos los magistrados que ya renunciaron se van a ir con un dinero de un fideicomiso que están buscando de dónde sale el dinero para pagarles. Eso me parece, o sea, los hubieran obligado a que se presentaran a las urnas. O sea, y que explicaran más o menos qué es lo que han hecho. O sea, en la medida de que está muy bien que se presente gente que tiene esa aspiración, también tendría que haber ejercicios de transparencia sobre, oye, un juez, ¿cuáles son mis logros del año? O mis logros, o informes, algo por el estilo que alimente más este interés, ¿no? Porque si no, todo va a quedar en vamos a ir a votar y ya no nos enteramos de ellos hasta que les toca un caso muy relevante mediáticamente. Yo esperaría que eso sí ocurra, ¿no? Es decir, incluso ya veo yo en las redes sociales algunos aspirantes que empiezan a abrir sus páginas de Facebook, que están ahí haciendo videos. Es decir, sí va a haber una campaña. Va a ser un proceso electoral muy atípico, no hay partidos políticos, no van a recibir recursos públicos para hacer campaña, pero evidentemente tienen que salir a la sociedad a decir quiénes son, por qué aspiran a lo que aspiran, qué pueden hacer, en un poco lo que decías, las atribuciones que podrían llegar a tener de ser
jueces o magistrados. El gran reto, y yo coincido con ustedes, es cómo hacer que la gente salga a votar. Yo ya lo he dicho, recuerdo mucho la elección del 2019, si no me equivoco, una elección inédita en Tamaulipas en la que solo se renovó el Congreso del Estado. Es decir, solo había que ir a votar por los candidatos a diputados locales. Bueno, fue a votar el 28% de la población, que es nada. Yo creo que incluso esta votación corre el riesgo de que sea aún menor, porque pues no atrae el interés como atraen pues, las elecciones para las alcaldías, ni hablar para la gubernatura o para la presidencia de la República. Yo creo que ahí está el reto, coincido con ustedes. Ahora, yo no estoy en contra de este proceso, al contrario, a mí me alegra mucho que se hagan las cosas así, todo debe ser sometido a un plebiscito. Y me alegra mucho que Tamaulipas sea, en pocas palabras, un piloto, un piloto de esto, porque la verdad es que Tamaulipas en los últimos 10 años ha sido un camino muy difícil lograr la estabilidad institucional, porque primero se depuraron las policías, después se depuraron los ministerios públicos, después se entregaron autónomos los aparatos de justicia y vimos sus consecuencias de cierta forma políticas. A mí lo que me preocupa, lo digo de este proceso específicamente en la elección judicial, es que la ciudadanía sí debe estar consciente de todo, o sea, la transparencia. Y lo vemos en esta era de la 4T, que yo lo he mencionado muchas veces, que, o sea, todo se puede hacer, solamente que sí hay algo que es un área de oportunidades, no lo quiero venir hasta ni como defecto, lo vemos como una área de oportunidad de la 4T, que la transparencia no ha sido el gran fuerte. No, para nada. Y la apertura de todos los procesos, tanto de cómo se va a llevar la elección, pero también de cómo se va a manejar el presupuesto, hay una opacidad total. Sí, eso va a ser fundamental y seguramente con el tiempo iremos revisándolo. Hay que pasar ya al último tema porque se nos acaba el tiempo. Empieza el año, empieza pronto un nuevo periodo legislativo en Tamaulipas y hay algunos temas pendientes y unos que se perfilan en la agenda. Yo empiezo por uno que se tiene que venir, es obligatorio, que es la adecuación de la desaparición de organismos autónomos. Como fue en lo federal el INAI, bueno, Tamaulipas tiene que empezar ya a legislar para despedir el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información, el ITAIT. Ese es un tema que creo que va a estar en la agenda, pero hay muchos más. ¿Tú cómo ves, Carlos? Pues ahora sí que viene el periodo legislativo en donde los legisladores de Morena, que es la mayoría, van a tener que demostrar pues si realmente tuvieron 3 meses para estudiar, 4 meses para estudiar, para perfilar sus agendas personales o dentro de la bancada. Hay, como dices, homologaciones legislativas. Sin embargo, pues hay otros temas que pues están ahí, ¿no? O sea, pensando la despenalización, o mejor dicho, la legalización de la interrupción legal del embarazo. Hay otros temas que pues se han quedado ahí en el tintero. Lo de la fiscalía, que está en discusión si cuando acaba el periodo del fiscal, y otras cosas que tienen que pues empezar a mostrar músculo. El Congreso de Tamaulipas también va a ser interesante cuál es la postura en este segundo momento pues de la bancada opositora. O sea, que sabemos que no tiene oportunidad de nada, pero tal vez hay construcción de acuerdos para ciertas temáticas, ¿no? Yo solamente espero de que si yo leí por ahí de la diputada ya Lucero Diosdado, que ella ya anunció que sí están perfilando la iniciativa del aborto, que mínimo tengan el valor de votar en el pleno y no se escondan en urnas como lo hicieron con la legalización del matrimonio igualitario. El llamado que hizo el senador Fernando Noroña en Tampico es porque ya, o sea, se tengan una postura abiertamente pues alineada a lo que Morena pues mínimo a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México ha sido, ¿no? Y a lo que determinó la Suprema Corte, ¿no? Que también ya ha determinado que es inconstitucional penalizar el aborto. Sí,
Yo creo que esta etapa legislativa va a ser la hora de las definiciones y yo creo que por primera vez en la historia del Estado, inclusive con un gobierno como el que tuvo Cabeza de Vaca, muy totalitarista, etc. Pero yo creo que en esta etapa de la 4T y sobre todo en el ámbito legislativo vamos a ver a qué facción, a qué ideología política pertenece cada uno, porque todos se hacen decir simpatizantes del proyecto obradorista, se hacen simpatizantes de Claudia Sheinbaum, pero en realidad simpatizan en el proyecto de nación y en la visión de Estado y en las decisiones que demanda ya la ciudadanía en materia de derechos humanos. Eso va a ser interesante, ¿verdad? Sí, va a ser interesante, exactamente. Bueno, dije. Y solamente quería comentar eso. Y también que estos diputados y diputadas, en general, creo que en general, pero en particular hablamos a quienes están ahorita en el poder, que regresen a sus distritos, no a hacer posadas, que regresen a escuchar a la gente, qué es lo que la gente está pidiendo y ver si eso lo pueden ellos transformar en algún tipo de ley o de algo, ¿no? Porque yo sí veo muy distante a los diputados y las diputadas. O sea, tienen su mundo en TikTok, en Instagram, ¿no? O sea, por ejemplo, si antes brillaba, en general, la presidenta Úrsula Salazar, brillaba en el territorio, bueno, solamente cuando quería ser candidata a alcaldesa. También yo veo a Humberto Prieto muy ensimismado en ser rey del TikTok, ¿no? Pero creo que no se ve, inclusive hubo un llamado que hace poco hizo la misma presidenta Claudia Sheinbaum en el conflicto de Dan Augusto con Ricardo Monreal, de que dijo, oigan, tienen que regresar a hacer la difusión de lo que se ha hecho y a escuchar qué es lo que la gente quiere. Porque sí siento a la legislatura... Y también, Carlos, que se concentren en legislar, ¿no? Porque, por ejemplo, Humberto Prieto, pues es muy evidente las aspiraciones que tiene de ser alcalde de Reynosa. Entonces, pareciera ya que está en una campaña permanente en Reynosa, cuando su labor requiere mucha atención y mucho tiempo, ni más ni menos que presidir el Congreso. Pareciera el mundo al revés, pero veo más cerca del territorio a la diputada, que ahora es pluri, creo, Marina Ramírez. La de San Fernando. La de San Fernando. Pareciera que ella está haciendo más seco de lo que pasa en su distrito, que bueno, también hay que poner el contexto. Es alguien que ha estado ahí en el Congreso, tiene ya varias legislaturas. ¿Por qué? Porque pues, su esposo es muy cercano a Cabeza de Vaca, tiene una posición privilegiada en el PAN, pero pues tiene que llamar la atención eso en los diputados de Morena, que tienen que regresar junto con los del PT, junto con los del Verde. Pues porque si no se puede hacer, pues sí, un congreso que le llegue las listas de homologación de leyes y nada más votan, alzan la mano y se acabó. Y pues no es su trabajo. Y que pareciera que su única capacidad como diputados es el oportunismo político. Y sí. ya. Sí, buscar chambas, ¿no? Que volviendo un poco al tema de la agenda legislativa, a mí sí me ha llamado la atención, y lo digo con gusto a pesar de que hemos sido muy críticos de esta legislatura y de la anterior, que sí veo ahí algunas voces jóvenes que traen una agenda progresista que están poniendo sobre la mesa. Yo sé que falta ver si llega al pleno, si se aprueba. De lo contrario, bueno, pues habrá sido en vano. Pero sí me da gusto, por ejemplo, la diputada Lucero Deusdadi está poniendo algunos temas ahí interesantes sobre la mesa: el aborto, los uniformes neutros. La diputada Catalina, que propuso la prohibición de las corridas de toros, que también creo es una visión que viene desde la Ciudad de México, desde la Presidencia de la República. Entonces, bueno, sí creo que hay un ala juvenil que está siendo consecuente con esa agenda. Hay que ver hasta dónde llega. Pues sí, o sea, sobre todo que no... Lo que decía también ahorita Alfonso y tú, Miguel, que no se distraigan, que no vean que están trabajando porque quieren ser alcaldes o alcaldesas, que trabajen y que pongan cosas inclusive que... unas en las que Tamaulipas está súper atrasado y otras en las que Tamaulipas pudiera ser, pues, el primero o el segundo o el tercero, ¿verdad? Porque tampoco no nos vamos a pensar que Tamaulipas es Suiza. Pues no, o sea, hay un Congreso muy limitado en ideas y también muy limitado en acción política. Pero sí, o sea, que trabajen sobre todo por las demandas de la comunidad vulnerable. Y hay bastantes, o sea, hay muchas cosas en medio ambiente que se pudieran hacer. Y como tú lo mencionas, o sea, está Catalina, está Lucero,
Marco Gallegos, que a mí me impresiona lo bajo que ha... O sea, el bajón que ha tenido, porque venía alguien a ser con un perfil bastante propositivo y de pronto como que ha bajado, le dejó un poco, no sé, pues afectado tal vez. Ya no puedo ser alcalde. Pero eso es, a mí eso es lo que de pronto... Y es un poco volviendo al tema de la elección confirma judicial. un poco lo que dices. Si no, ya no fuiste alcalde, pues ya como que te echas a la maca. Pues no, ¿verdad? Eres diputado. Y saben que luego las limitaciones de capacidad, digo, no debería ser un impedimento, pero ya cuando se hace en masa es peligroso. Es complicado el tema de la capacidad de los diputados porque genera una extensa burocracia que el asesor de los asesores necesita un asesor. Sí, es verdad. Compañeros, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Este es el primero del año. Ojalá se repita pronto. Carlos. Pues aquí va a estar viniendo. Miren, no había sacado yo monito. Y vine aquí, Alfonso, entonces voy a hacer mi promesa de campaña. No, voy a hacer la promesa de traer unos, aunque sea un sacahuil, aquí para... Nada más que no venga, ya cuando sea Arnoldo candidato, ya no puede venir. Ya está no le va a tocar, no va a salir aquí en las cámaras. Pero aquí estoy pronto con ustedes, Alfonso y Miguel. Bueno, ya cuando Mario se anime a venir a regresar a Tertulia, ya él sí. Regresar de su exilio tejano. Sí. Gracias a ustedes por su atención y nos vemos en la próxima.